¿Hace cuánto fue la última vez que viste o usaste un teléfono de casa? Puede parecer una pregunta simple, pero la respuesta dice mucho sobre cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Porque sí, aunque hoy vivimos pegados al celular, hubo un tiempo en el que el teléfono fijo era el centro de todo. Para entender si todavía se usan, primero hay que regresar al inicio. El teléfono de casa tiene su origen en el año 1876, cuando Alexander Graham Bell realizó la primera transmisión de voz. En ese momento, más que un invento cotidiano, era algo revolucionario, casi mágico. Imagínate, poder hablar con alguien que no está frente a ti. En una época donde eso era impensable. Con el paso de los años, los teléfonos comenzaron a expandirse, pero durante mucho tiempo no eran como los conocemos hoy. Eran dispositivos conectados directamente a una operadora, y para hacer una llamada, literalmente tenías que pedirle a alguien más que te conectara. Fue hasta principios del siglo XX cuando empezaron a popularizarse los teléfonos con disco, esos que girabas número por número. Seguramente los has visto en películas o series antiguas. Este formato dominó durante décadas, y se volvió un símbolo del hogar moderno. En ese entonces, el teléfono fijo tenía una función muy clara: ser el único medio de comunicación inmediata a distancia. No había mensajes de texto, no había redes sociales, no había WhatsApp. Si querías hablar con alguien, llamabas, y eso tenía algo muy especial. Las llamadas eran más intencionales. No existía eso de, te mando un audio rápido. Había un cierto peso en levantar el auricular y marcar. Conforme avanzaron los años, llegaron nuevas versiones. Los teléfonos de botones reemplazaron al disco, haciéndolos más rápidos y prácticos. Luego vinieron los inalámbricos, que ya no te obligaban a quedarte pegado a la pared. Por primera vez, podías caminar por la casa mientras hablabas. Durante los años 80, 90 e incluso principios de los 2000, el teléfono de casa estaba en prácticamente todos los hogares. Era común tener uno en la sala, otro en la cocina, y en algunos casos hasta en la recámara. Pero entonces, algo empezó a cambiar. A finales de los 90 y sobre todo en los 2000, los teléfonos móviles comenzaron a popularizarse. Al principio eran caros, limitados, y no todos podían tener uno. Pero poco a poco se volvieron más accesibles, más pequeños, más potentes, y ahí comenzó a cambiar un poco la forma de comunicarse entre la gente. Podríamos decir que el principal cambio en la comunicación y más fuerte ocurrió entre 2010 y 2015 aproximadamente. Fue en ese periodo cuando los smartphones ya estaban completamente integrados en la vida diaria. Ya no solo servían para llamar, sino para enviar mensajes, tomar fotos, navegar en Internet. Hacer literalmente todo. El teléfono fijo empezó a quedarse atrás. Ya no tenía sentido depender de un aparato conectado a un lugar específico cuando podías llevar tu comunicación en el bolsillo. Además, las nuevas generaciones usaban smartphones en su adolescencia o los más jóvenes crecieron directamente con celulares, así que el teléfono de casa dejó de ser parte de su rutina. Pero, ¿eso significa que desapareció? No del todo. Hoy en día, los teléfonos de casa siguen existiendo y, en ciertos contextos, siguen siendo utilizados. Por ejemplo, en oficinas, negocios, hospitales o instituciones donde se necesita una línea estable y fija. También hay personas, sobre todo generaciones mayores, que siguen usándolos por costumbre o porque les resulta más cómodo. Incluso, en algunos hogares todavía se mantienen, aunque muchas veces más por inercia que por necesidad. Y algo interesante es que los teléfonos de casa no se quedaron congelados en el pasado. Han evolucionado también. Los modelos más actuales incluyen pantallas digitales, identificador de llamadas, bloqueo de números, agendas integradas, e incluso conexión con sistemas de Internet, como los teléfonos VoIP. Algunos pueden sincronizarse con celulares o funcionar a través de redes Wi-Fi. Es decir, han intentado adaptarse al mundo moderno. Hoy, la mayoría de las personas no usan un teléfono de casa. El celular lo reemplazó casi por completo, no solo por funcionalidad, sino por estilo de vida. Vivimos en movimiento, y el teléfono fijo es difícil que pueda competir contra eso. Aún así, hay algo curioso en todo esto. El teléfono de casa representaba una forma distinta de comunicarnos. Más pausada, más directa. Incluso más personal en cierto sentido. No había notificaciones constantes, ni distracciones infinitas. Solo una llamada, y una conversación. Entonces, ¿se siguen usando los teléfonos de casa hoy en día? Sí, pero ya no como antes. Han pasado de ser una necesidad a convertirse en algo secundario, casi opcional.
Siguen presentes, pero en segundo plano, mientras el celular domina completamente la forma en que nos conectamos. Y quizá, más que desaparecer, simplemente representan la forma de comunicarnos en otra época. Una época donde comunicarse no era tan inmediato, pero tal vez, era un poco más significativo. Cuéntanos, ¿tú todavía tienes teléfono de casa? Y si es así, comenta si lo sigues usando o si tienes algún gran recuerdo hablando con alguien desde un teléfono de casa. Esto ha sido todo, por hoy, les deseo que tengan un buen día.